Capítulo 1. Aquí no se puede. A ver, pónmelo tú, porque con la mano izquierda no tengo fuerza. Sí. Santiago, capítulo 1. Este tema del propósito de las pruebas lo hemos visto muchas veces, pero Dios lo puso en mi corazón que lo viéramos de nuevo. Tenemos la tendencia a olvidar esto cuando somos probados. Las cosas que nos acontecen siempre tienen un propósito. Nada es casual en la vida del cristiano. Para los cristianos la suerte no existe, ni buena ni mala. Todo lo que nos acontece siempre tiene un propósito y se va a cumplir ese propósito. No se va a cumplir nuestro propósito, se va a cumplir el propósito de Dios. Si estamos incómodos en medio de la prueba, molestos, enojados, amargados, como sea, peor para nosotros. Nosotros debemos aprender a estar contentos en medio de nuestras pruebas. Dios las diseña, especialmente para cada quien. Dios sabe qué medicamento lo necesitamos. Tal vez sea un medicamento amargo, un medicamento caro, pero Él nos da lo que necesitamos. Vean lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los lectores de Santiago, todos estaban siendo afligidos. En aquellos tiempos era muy peligroso, muy difícil, muy estresante ser cristiano. Los cristianos eran perseguidos, odiados, encarcelados, perdían sus casas. Era muy difícil ser cristiano en aquel tiempo. Y escribe esta epístola para consolarlos, para ayudarlos. ¿Qué es lo que les dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto no parece ser razonable. Hasta parece como si fuera una burla. Si estoy perseguido, si estoy en la cárcel, si ya me robaron mi casa, ¿cómo me pide el apóstol que tenga sumo gozo? Pero Santiago les da lo que ellos necesitan, no lo que a ellos les gustaría. A través de la historia, todos los cristianos hemos sido probados, todos. Hubo cristianos que aprendieron a hacer esto, a estar contentos en medio de la prueba, pero no todos. Unos medio aprenden, otros tal vez estén muy abajo del requerimiento, pero hay otros que sí pueden estar muy contentos. Las pruebas son diferentes, son iguales en un sentido para todos. Todos los cristianos sufren la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de la libertad en ciertas circunstancias. Unos aprenden a gozarse y otros no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace la actitud con la que recibimos las pruebas. Job se hizo famoso. Dios hizo famoso a Job y a José también. Las pruebas y las luchas que tuvieron Job y José fueron muy fuertes, pero ellos triunfaron, salieron perfeccionados. La actitud de ellos marcó la diferencia. Ellos aprendieron a estar contentos en medio de sus pruebas. Hay cristianos que tienen una fe fuerte, otros tienen una fe débil. Unos tienen mucha fe, otros tienen poca. Pero el problema no está en Dios, el problema no está en la prueba.
El problema está en cómo enfrentamos la situación que tenemos enfrente. Vamos a suponer que ustedes tienen graves problemas económicos o problemas sociales con los que les rodean por ser cristianos. Y ustedes tienen un familiar que vive en X lugar, lejos de aquí. Le hablan por teléfono a su familiar y les dicen, ¿qué crees? Fíjate que por ser cristiano tengo aquí problemas. Tengo muchos problemas por ser cristiano. Tal vez su pariente que vive lejos les diga, pues ¿sabes qué? Pues vente para acá. Vente para acá, mira acá, está todo tranquilo y aquí te vas a sentir bien y etcétera. Pero Santiago nos da la receta, nos da la fórmula, nos dice que debemos tener sumo gozo en medio de las pruebas. Vean, dice, tened por sumo gozo, es una orden. Dios nos ordena que debemos estar contentos en medio de nuestros problemas. A Dios no le importan tanto nuestras circunstancias. Lo que a Dios le importa es nuestro carácter. Entonces, nos prueba para purificar nuestro carácter. Vean otra vez nuestro texto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En esta versión dice pruebas. En la versión antigua dice tentaciones. ¿Hay un error en la traducción? No. Lo que pasa es que hay una misma palabra griega para pruebas y para tentaciones. Dios nos prueba, Satanás nos tienta. Satanás quiere que pequemos, Dios quiere que maduremos. Entonces el propósito, una de dos, o nos hunde o nos levanta. O nos ayuda o nos perjudica. Cuando somos tentados, Satanás se frota las manos, le da gusto, porque existe la posibilidad de que pequemos, de que blasfememos o de que nos llenemos de amargura. Dios no tienta a nadie, dice en Santiago 1:13, ¿sí? Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado de parte de Dios. Las tentaciones vienen del diablo, las pruebas vienen de Dios. ¿Y qué es lo que prueba Dios? Nuestra fe. Cuando todo marcha bien, podemos decir que tenemos fe, pero cuando las cosas marchan mal, es cuando podemos comprobar o demostrar si nuestra fe es verdadera, genuina, auténtica. A Dios le importa más nuestra fe que cualquier otra cosa. Entonces, en medio de las pruebas, Dios trata con nuestra vida espiritual. El problema no es nuestra vida material, nuestras carencias. ¿Saben qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, porque estamos acostumbrados a ponerlo, nuestros ojos en las cosas de abajo. Dios quiere que entendamos que lo más importante es lo que la prueba produce. ¿Qué es lo que la prueba produce? Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes, pero ¿saben qué? Eso puede llevar años incluso. Somos impacientes por naturaleza, quisiéramos las cosas rápido, a nuestra manera, pero las cosas no serán a nuestra manera, serán a la manera de Dios. Si no valoramos esto, si no entendemos esto, lo que Dios está tratando de producir en nosotros, ¿saben qué va a pasar? Tronaremos y haremos que los que están a nuestro alrededor sean afectados también. En alguna ocasión hemos visto los peligros de la amargura. ¿En qué consiste la amargura? En que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran y eso nos molesta. Bueno, si estoy leyendo, si estoy orando, si asisto a los cultos, si soy una buena persona, ¿por qué me pasa esto?
¿Por qué me sucede esto? Si estoy orando, ¿por qué Dios no me escucha? Entre eso y una amargura que nos bloquee completamente, no hay más que un paso. El propósito de Dios para perfeccionarnos incluye pruebas y sufrimientos. Esas cosas no nos gustan por naturaleza, pero Dios lo hace porque nos conviene. A los inconversos, cuando les va mal, dicen que les va mal porque pues tienen mala suerte. Pero un cristiano nunca debe hablar de esa manera. Ustedes pueden ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios trata con los suyos siempre a base de pruebas y aflicciones. Siempre fue así. Vean ustedes la historia de los patriarcas. Todos fueron probados. Todos se las vieron duras. Pero ¿saben una cosa? Dios no solamente prueba a los creyentes, también prueba a los que quieren serlo. A todos los que leen la Biblia. Entonces, si ustedes están leyendo la Biblia y de repente los llaman para decirles que están en problemas, ahí está Dios metido en el asunto. Si estamos afligidos, si estamos sufriendo por alguna enfermedad o por graves problemas económicos, ¿cómo es que podemos tener sumo gozo, como dice el versículo 2? ¿Saben cómo? La única forma de tener sumo gozo es entendiendo y creyendo realmente de todo corazón que Dios tiene un propósito a través de eso que nos está aconteciendo. Y que eso es lo importante, que el propósito de Dios tiene que cumplirse. El texto dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Ya no dice, pudiera suceder que lleguen las pruebas. No, dice, cuando os halléis. O sea que las pruebas van a venir tarde o temprano. Una vida cristiana sin problemas es una utopía. Los que buscan a Dios, los que se acercan a Dios tratando de huir de los problemas, no saben lo que hacen. Están mal informados, son ignorantes. Si tú quieres ser cristiano, vas a tener problemas. Si tú eres un hipócrita y no quieres dejar de ser un hipócrita, no vas a tener problemas. Los cristianos verdaderos siempre tuvieron, siempre tendrán problemas. Los problemas, las pruebas, las crisis, tal vez sean grandes, tal vez sean pequeñas. Tal vez tengas nada más una, tal vez tengas dos, tal vez se te junten tres, pero tendrás pruebas. Tal vez duren mucho, tal vez duren poco, pero vas a tener pruebas. Van a ser tal vez muy dolorosas como las de Job. Tal vez apenas te duelan un poco, pero vas a tener problemas. Y esas pruebas son imposibles de evadir, son imposibles de evitar. ¿Saben por qué? Porque las circunstancias no podemos controlarlas nosotros. Llegamos a la casa y nos dicen que secuestraron un hijo, o un carro aventó un hijo, o nos llaman para decirnos que ya estamos sin trabajo. Eso es algo que está fuera de nuestro control. Nosotros no podemos controlar nuestras circunstancias. El hombre soberbio, el hombre autosuficiente, cree que tiene el destino en sus manos, pero no, Dios nos tiene en sus manos a nosotros. Dice aquí, cuando os halléis en diversas pruebas. Pero en realidad, todos los cristianos de aquel tiempo tendrían diferentes pruebas. Y no tendrían que estar esperando que les llegara, no, ya estaban metidos en pruebas. Entonces, debemos estar preparados porque nos van a llegar nuestras pruebas. Y si estamos preparados, cuando lleguen, estaremos capacitados para enfrentar pues lo que tengamos que enfrentar y salir perfeccionados. Primera de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro 1:6 dice, no, 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vean, Dios nos guarda, Dios nos protege con su poder mediante la fe. O sea que Dios hará lo que tenga que hacer para que nuestra fe no falte. Lo que pasó con Pedro cuando negó a Cristo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, está viendo la salvación en su aspecto futuro. Eso no niega que los cristianos ya tienen la salvación aquí. Y dice el 6, vean, está hablando de las pruebas, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las mismas diversas pruebas que Santiago menciona. Y dice Pedro, si es necesario. O sea, pudiera no ser necesario, pero casi siempre es necesario. Casi siempre es necesario que nuestra fe sea aprobada. Dios no actúa caprichosamente, Dios no nos prueba porque está aburrido. Dice, ay, pues me voy a distraer un poco a ver cómo reacciona este fulano cuando le mande una prueba. No, Dios nos manda una prueba porque es necesario. Vean 1 de Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Vean aquí, puede ser la prueba tan intensa que parezca como fuego, como que nos quema. El fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendéis, no os maravilléis, no se espanten. Todos los cristianos han sido probados a través de la historia. Si ustedes son probados, no se espanten. Es algo que debemos estar esperando y que Dios nos advierte en repetidas ocasiones para que cuando nos sobrevenga la prueba, la enfrentemos con valor y con gracia y con sabiduría. ¿Cuándo es cuando le viene la prueba a un alumno? Cuando el maestro ya le enseñó. O sea, el maestro dice, yo ya te enseñé, niño. A ver, demuéstrame que has aprendido y nos hace un examen. Pues cuando nos viene la prueba, Dios nos está haciendo un examen. A ver si hemos aprendido. Tal vez a ustedes le pida un consejo un hermano que está siendo probado. Y ustedes puedan darle a ese hermano un buen consejo. Pero el asunto no es que demos buenos consejos a otros acerca de sus pruebas. El asunto es que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido en medio de nuestras pruebas. Porque pues dar consejos, a lo mejor cualquiera pudiera darlos. Otra cosa, debemos esperar las pruebas, pero no debemos buscarlas. Porque es posible que un cristiano se meta en problemas por necio, por desobediente, por rebelde. Ya sabe que no tiene que hacer cierta cosa y si la hace, pues se va a meter en problemas, pero él se los buscó. Un cristiano nunca debe de ser problemático, nunca debe ser buscapleitos, nunca debe ser vengativo, nunca debe ser irresponsable. Si nos corren de un trabajo por ser irresponsables, por ser impuntuales, por ser rebeldes, pues nos merecemos que nos corran. Entonces la prueba pues, es algo más que merecido. Vamos a suponer que ustedes tienen una mujer y discuten con ella. Llegan a discutir tan fuertemente que ustedes maltratan a su mujer. Entonces tu mujer te dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Se va con su mamá. Si tu pareja te deja y se va con su mamá, tú te lo buscaste. A lo mejor ya ni regresa. Y si tú te buscaste ese problema, ¿cómo vas a tener sumo gozo? No puedes tenerlo, a menos que seas un hipócrita. A menos que digas, pues este ya me dejó, pero me busco otra. Un cristiano no puede pensar así.
Vean otra vez nuestro texto. Primera de Pedro, capítulo 1, no, perdón, Santiago, capítulo 1. Dice 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra diversas habla de algo multicolor, de muchos colores. Como que Dios nos diseña una prueba de un color o de otro color. Hay pruebas que son sombrías, que son muy oscuras. Providencias muy oscuras, que no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero Dios nos prueba de manera que lo que resultará de eso es algo que Él ya planeó. O sea, Él ya sabe cómo vamos a reaccionar en X prueba, en Y prueba y en Z prueba. Ya sabe el todo. Entonces, Dios tiene diseñada personalmente nuestra prueba. Es una prueba personalizada. Hay algunos agnósticos que creen que Dios existe, pero no creen que ese Dios sea el Dios de la Biblia. ¿Saben qué dicen ellos? Bueno, algunos. Dice, Dios está muy ocupado administrando el universo. Y si tú oras, ni crees que Dios te escucha. No, Dios está muy ocupado. Además, tú eres un cero a la izquierda. ¿Tú crees que Dios te va a hacer caso a ti? Pero esa es falsa humildad. Nosotros creemos que Dios escucha a los suyos, que Dios no está sordo. Dios toma nuestra vida, Dios toma nuestro carácter, todo lo que nos acontece muy en serio. Nosotros probamos, o en este mundo se prueban cosas valiosas. El oro se prueba, los diamantes se prueban. Un buen celular, digamos un celular que cuesta mucho dinero, pues pasa por parámetros de control de calidad antes de salir al mercado. Deben de comprobar que funciona bien eso para dar una buena garantía. De otra manera no van a sacar un producto al mercado. Pues Dios prueba nuestra fe. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Y si el oro se prueba, nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, nuestras pruebas obedecen a un propósito, obedecen a un plan sabio, a un plan inteligente, a un plan que no puede fallar. ¿Y qué es lo que Dios espera a través de nuestra prueba? Que estemos contentos. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. Cualquier situación en la que estemos debemos estar contentos, no resignados, no hacer concha. Debemos aprender a estar contentos. Pero pudiera parecer un llamado irrazonable, algo irracional. Humanamente así podría parecer. ¿Cómo podía tener sumo gozo Job si se murieron sus 10 hijos? Si a ustedes se le murieran 2 hijos, 3 hijos de un golpe, ¿podrían estar contentos? ¿De veras? Santiago le está escribiendo a personas que eran oprimidas, Santiago 2:6, a otros que estaban explotados y vejados, Santiago 5:4, otros que estaban condenados y que ya estaban cerca de la muerte, capítulo 5, versículo 6, o que ya habían muerto, Santiago 5:6. Entonces, si te andan persiguiendo, si te andan buscando para matarte, ¿cómo se sentirían ustedes si tienen que estar huyendo para salvar su vida? ¿Cómo estar contento en una situación así? Ahora vean, ¿cómo empieza Santiago su epístola? No les dice, ay, pobrecitos, están sufriendo mucho. No, no, no. Ustedes tienen que tener sumo gozo. Vean, va al grano, va directo al asunto. ¿Acaso Santiago fue imprudente por decir eso?
Porque alguien pudiera haberle dicho, oye Santiago, estás mal, estás loco, deberías de estar en nuestros zapatos, en nuestro problema para que aprendieras a hablar. ¿Cómo nos pides que estemos con sumo gozo si ya perdí mi casa? Vean, Santiago, que escribió esta epístola, él sufrió las aflicciones y las persecuciones de la primera iglesia de Jerusalén. Él fue miembro, fue líder de esa primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Después de que los judíos mataron a Esteban, los cristianos fueron perseguidos duramente. Como que eso les dio alas y empezaron a ser perseguidos, pero muy, muy feo. Y muchos tuvieron que huir para salvar su vida, dejar su casa abandonada. Entonces, ¿a quién está escribiendo Santiago esto? A esas personas. A las personas que habían tenido que dejar sus casas para salvar su vida. Entonces, está escribiendo Santiago de manera pastoral. Una epístola pastoral o un consejo pastoral o una predicación pastoral, ¿qué propósitos tiene? Pues ayudar a las ovejas, ayudarles con sus problemas. ¿Y cuál era el problema de ellos que tenían que hacer? Pues tenían que aprender a estar contentos. Ahora, si ellos que estaban sufriendo tenían que aprender a estar contentos, nosotros que no estamos sufriendo como ellos, ¿no podemos estar contentos? El Papa Juan Pablo II vino muchas veces aquí a México y cada vez que venía decía él que venía en visita pastoral. Pero ¿qué es lo que ocurría cuando el Papa venía a México? Vendían discos compactos, cassettes, DVDs, playeras, fotos de la visita del Papa, monedas conmemorativas, onzas de plata con la imagen del Papa. Esas eran las visitas pastorales. Santiago les dice a sus lectores que deben estar contentos con su situación porque eso era lo que necesitaban. Pero ven, Santiago no estaba inventando nada. Santiago está repitiendo lo que Cristo ya había dicho. Lo dijo en Mateo 5. Vean. Mateo 5, vean el versículo 5:10. Mateo 5:10. Bienaventurados, dichosos, felices, los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, no por la justicia, por causa de la justicia. Aquí se refiere a la santidad del creyente, a la obediencia. O sea, cristianos que eran perseguidos por ser cristianos, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean. Entonces, aquellos cristianos primitivos, por el hecho de ser perseguidos, tenían que ser felices. Yo no sé qué se sentirá ser perseguido, tener que huir de una ciudad a otra para salvar nuestra vida. Pero ellos tenían que aprender eso. El anticristo, hermanos, va a desatar persecución feroz sobre todos los cristianos. Tal vez no falte mucho tiempo para eso. Tal vez esto del COVID es un preludio acerca de eso, de que los cristianos vamos a ser perseguidos y que la próxima va a ser más dura. ¿Qué les cuento? Que ayer, no, el viernes, vino un hombre de INEGI, abrí la puerta y me dice, quiero hacerle unas preguntas. Dice, ¿me regala 5 minutos? Le digo, sí, pásele. Y me dice, quiero preguntarle qué efectos ha tenido en su iglesia el COVID. Dice, ¿cuántos se están reuniendo? Si sus ofrendas ya bajaron o se mantienen estables. ¿Cuántos se han contagiado de su iglesia? Todo eso me estuvo preguntando, me sorprendió. Entonces es algo que están preguntando a todos los pastores de todas las iglesias. Me imagino que van a llevar un registro de todo esto.
El diablo odia las iglesias de Cristo, el diablo odia a todos los cristianos y siempre busca hacer mal. Los reyes de la tierra consultan contra Jehová y contra su ungido y se burlan de Dios. Las naciones, los gobernantes no aman a Dios, no quieren saber nada de Dios. Ellos han echado fuera a Dios de sus noticias. Y si nosotros predicamos el Evangelio, si creemos en verdad en el Evangelio verdadero, vamos a tener problemas. ¿Qué va a suceder la siguiente vez si nos prohíban que nos reunamos? Así de plano, no pueden abrir y háganle como quieran. Tenemos que negarnos. Los cristianos tenemos que reunirnos para alabar a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hubo épocas donde encerraban a todos los pastores. Hubo matanzas de pastores, pero se levantaban pastores nuevos. No pudieron acabar con el cristianismo, nunca podrán acabar con el cristianismo. Pero ese es el sueño, el anhelo del diablo. Pero si somos hipócritas y si nos negamos a reunirnos, si tenemos miedo de los gobernantes y no tenemos temor de Dios, entonces nos vamos a meter en problemas con Dios. Más vale tener problemas con los hombres que tenerlos con Dios. La única forma de evitar problemas es callándonos, usando el cubrebocas. Eso es lo que el diablo quiere, que usemos el cubrebocas desde aquí hasta que muramos, que nunca hablemos del Evangelio. Una vez me platicaron que en Naucalpan estaba prohibido ya andar evangelizando en las calles. ¡Wow! Imagínense que prohibieran a todos los cristianos andar evangelizando en las calles, ir de casa por casa. Al diablo le daría mucho gusto eso. Si no estamos preparados, cederemos, callaremos, pero nosotros sabemos que es mucho lo que está en juego. Santiago dice, tened por sumo gozo. Y Cristo dice, gozaos y alegraos. No es fácil esto, pero tenemos que aprenderlo. Si un día, por ser cristianos, nos ponen una pistola en el pecho, o nuestra vida está en peligro por ser cristianos, no cabe duda que va a ser una prueba muy dura. Porque mientras no haya persecuciones, cualquiera puede decir yo soy cristiano, pero tú lo dirías aun si tu vida está en peligro. Las pruebas, Dios las manda para que sepamos lo que hay en nuestro corazón. Dios ya sabe lo que hay, pero nosotros no. Vean 1 de Pedro 4. Amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Vean, Cristo padeció por nosotros. ¿Será gran cosa que nosotros padezcamos por Él? Los cristianos primitivos eran azotados y encarcelados y salían gozosos de haber sufrido por Cristo. Pero la actitud natural, cuando somos agredidos, ofendidos, insultados, es la de llenarnos de amargura, de quejarnos o de murmurar o de estar insatisfechos. No tenemos excusas, hermanos, para no estar contentos con lo que tenemos. Yo supongo que algunos de ustedes están metidos en graves problemas. Yo supongo que algunos de ustedes, cuando ya se acerca la fecha en que tienen que pagar la renta, o la fecha en que tienen que pagar la luz, o el teléfono, se están tronando los dedos porque no tienen suficiente dinero para pagar sus deudas, o porque están enfermos,
Pero tenemos que aprender a estar contentos en cualquier situación. Cuando estamos sufriendo, esa parece ser en un principio, puede parecer un motivo para que estemos tristes, para que busquemos apoyo en las personas, para que nos compadezcan, para que nos den una palmadita en la espalda. Pero vean el remedio de Dios. Debemos aprender a estar contentos. Si nadie nos apoya, si nadie nos consuela, si nadie nos apapacha, nuestros ojos no deben estar en la prueba, sino en el resultado de la prueba. ¿Cuál es ese resultado? Es la paciencia. El propósito de Dios es enseñarnos paciencia. Pero es posible que un cristiano se deprima y se desanime y que llegue al punto de querer tirar la toalla, de querer rendirse. Y puede decir, tanto tiempo de estar leyendo la Biblia, tanto tiempo de estar orando, ¿y de qué sirve todo? Mejor me regreso para atrás, no tiene caso continuar adelante. Pero Dios diseña las pruebas, hermanos, para que llevemos fruto. Los que en un principio llevamos fruto, Dios nos poda para que llevemos más fruto. Y a los que llevamos más fruto, nos vuelve a podar para que llevemos mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto, como dice en Juan 17. No hay opción, tenemos que llevar fruto. Ni excusas tampoco. Yo les decía el otro día, no se puede decir que no se puede. Otra cosa, esta palabra tened por sumo gozo, la palabra tened habla de consideración, de estimación, de valoración. O sea, debemos analizar eso. ¿Por qué Dios me está mandando esta prueba? Ah, es que Dios quiere mi bien. Dios no quiere mi mal. Dios quiere bendecirme. ¿Por qué le quitó 10 hijos Dios a Job? Porque quería bendecirlo. Es increíble, pero lo que Dios quería era bendecirlo. Pero si él se hubiera llenado de amargura, hubiera dicho, no, Señor, si me quitas 10 hijos para bendecirme, pues ahí quédate con tu enseñanza. Ahí nos vemos. ¿Cómo un Dios le quita 10 hijos a una persona para enseñarle algo? No. ¿Qué maestro que nos quita 10 hijos? Hay un texto en 1 de Timoteo 6:1 que dice, todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan, esta palabra tengan es la misma palabra tener que vemos aquí en Santiago 1:2. Dice, tengan a sus señores por dignos de toda honra. Vean, aquí está hablándole Pablo a los cristianos que eran esclavos. Dice, todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan a sus señores, a sus amos, por dignos de toda honra. La palabra tengan quiere decir estimen, consideren. Vean, los esclavos de aquel tiempo deberían de estar agradecidos porque tenían un patrón, un amo que les daba trabajo y comida. Vean lo que esto significa. Supongamos que hay aquí alguno que gana 100 pesos diarios. Tú puedes pensar, mi patrón es un déspota, es un injusto, es un ladrón. ¿Cómo es posible que me hace trabajar 10 horas diarias y me paga 100 pesos diarios? Pues dice el apóstol Pablo que debes tener ese patrón en alta estima. Debes estar contento con ese patrón. ¡Wow! Eso no quita que le digas que te aumente el sueldo, ¿no? Pero díselo de buen modo y si te aumenta 120, pues qué bueno, ¿no? Tú puedes pensar, mi patrón no merece que yo le tenga respeto. No, ese patrón Dios te lo dio y debes de respetarlo y valorarlo y estimarlo. Ahora, supongamos que es un patrón injusto, infame, que no es agradecido, te trata con la punta del pie. Dios no te pide que le inventes cualidades que no tiene. No tiene cualidades. Por donde quiera que le busques, no tiene ninguna cualidad. ¿Sí? Es gruñón, es déspota, etc.
Pero Dios dice que debes estar contento con ese patrón. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios darte un mejor patrón y un mejor sueldo? Incluso si tu patrón es muy mala persona, tú debes estar contento. Vean 1 Timoteo, en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, vean lo que dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad habla del amor a Dios, ¿sí? Gran ganancia es el amor a Dios, la obediencia a Dios, acompañada de contentamiento. Vean lo que dice. O sea que no solamente se trata de que tú seas un hombre piadoso, se trata de que también estés contento. Pero dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Quiere decir que si tú ganas 100 pesos diarios y estás contento con esos 100 pesos diarios, ganas más que tu patrón que te da trabajo. Tienes más dinero, estás más rico que tu patrón que te paga 100 pesos diarios. Wow. Tú tienes algo que tu patrón no tiene. Tú tienes gozo. Él gana miles de pesos diarios y no está contento. Y tú ganas 100 diarios y tú sí estás contento. Esa es una gran ganancia porque es una ganancia espiritual y a Dios le gusta eso. Que tú estés contento con eso que tienes. Además, cuando dice tened por sumo gozo, la palabra tener es un imperativo. Ya lo dije, es una orden, no es una sugerencia. Entonces, debemos pedirle a Dios la capacidad para estar contentos en medio de esa situación. Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame a estar contento con mi situación. Acuérdense del apóstol Pablo y Silas que estaban en la cárcel, sin familia, sin visitas, sin dinero, incómodos, mal comidos, etc. Y estaban bien contentos cantándole himnos a Dios. ¿Estaban contentos por padecer? No. Un cristiano no está contento por padecer. Un cristiano está contento por padecer por Cristo. Ahí está el secreto. Además, vean otro texto en Filipenses 1. Filipenses 1, 29. Porque vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este es un versículo tremendo. Vean, Dios nos ha concedido que creamos en Cristo. O sea, ha sido un regalo. La fe es un regalo de Dios. Pero no solamente nos ha concedido que creamos, dice, nos ha concedido que padezcamos por Él, no por nuestras tonterías o malas decisiones. El asunto es sufrir, pero por Cristo. Las pruebas, hermanos, no son infructuosas, no deben ser infructuosas. Las pruebas que Dios nos manda no son en vano, no deben ser en vano. Deben tener grandes bendiciones espirituales para nosotros. Tienen un gran potencial de perfeccionarnos, de hacernos bien. Otra cosa, el gozo, hermanos, no puede ser instintivo, no puede ser automático. Pues como soy cristiano, pues solito voy a... No. Tienes que esforzarte, tienes que poner tu parte, tienes que analizar, considerar, estimar, valorar. Debemos pensar acerca del asunto. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vean, dice, sabiendo. Debemos saberlo, debemos creerlo, debemos entenderlo. Habla de perseverancia, habla de aguante, habla de fortaleza,
No se habla de resignación, no una actitud pasiva, sino positiva. Ustedes saben, hermanos, que cuando un boxeador va a defender un título mundial o va a pelear por un título mundial, entrena muchos meses y entre ellos está a entrenar con un sparring. El sparring pues, es otro boxeador que le ayuda a entrenar y le tira golpes muy duros. Los sparring no tiran golpecitos, no, tiran unos golpesotes. Porque cuando tú vayas a la pelea, el rival no te va a tirar golpecitos, no, te va a tirar golpes muy duros. Un gran boxeador no se hace de la noche a la mañana, no. Un gran boxeador tiene muchos años de entrenamiento. Pues es así que Dios nos entrena, hermanos. Poco a poco Dios nos va fortaleciendo, nos va santificando, nos va haciendo crecer y madurar. Dios quiere, hermanos, que nos apartemos de todo pecado. Ahí se ve cuando un cristiano aprende, cuando se aparta del pecado. Si tú no te apartas del pecado, no digas que has aprendido. Él es santo y quiere que lo seamos también nosotros. Hermanos, si alguna vez ustedes llegan a estar al punto de querer tirar la toalla, de renunciar a su fe y decirle ya no quiero saber nada de Dios, voy a tirar mi Biblia a la basura, no tiene ningún sentido buscar a Dios, piensen en todo lo que hemos escuchado. La perseverancia es muy importante. La paciencia y la perseverancia están relacionadas. Dios fortalece nuestra fe en medio de nuestras pruebas. Esto es muy importante. Dios nos está preparando, ¿saben para qué, hermanos? Para volar. Ustedes saben que la crisálida, cuando está en el gusano, se mueve. Ustedes han visto antes de que nazca una mariposa, cómo está el gusanito adentro de la crisálida moviéndose. Está luchando por salir, pero no puede. Pero vamos a suponer que ustedes ven la crisálida que se está moviendo y dicen, ay, pobre mariposa, le voy a ayudar a salir. Agarren una navajita y corten la pared de la crisálida. ¿Saben qué va a pasar? Van a matar la mariposa. No, la mariposa tiene que fortalecerse en su lucha dentro de la crisálida. La mariposa no necesita que ustedes le ayuden a salir. Ella saldrá a su debido momento. A su debido momento, hermanos, vamos a salir volando. Eso es lo que Dios quiere, que salgamos volando. Dios nos ha hecho capaces de volar. Vamos a morir y vamos a ir volando al cielo, hermanos. Y en el cielo ya no vamos a tener luchas, ya no vamos a tener pruebas. En el cielo ya nunca más lloraremos. Dios nos está preparando para el cielo. Nos está preparando para un lugar donde el pecado ya no existe. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque me matare, en Él esperaré. Además, la paciencia produce madurez. Vean Santiago, capítulo 1, vean lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, vean, que no se quede a medias, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A esto quiere llevarnos Dios, que nada nos falte. ¿Cómo salieron Job y José de sus pruebas, hermanos? Díganme, ¿cómo salieron? El mismo Dios de Job y de José es nuestro Dios, es el mismo. La paciencia no es la meta final, la paciencia es nada más un escalón más. No, ¿cuántas cosas más necesitamos aprender? Dice, para que seáis perfectos y cabales. Pero Santiago no creía en el perfeccionismo. Dicen que Wesley creía en él, tal vez sí, pero Santiago no creía en eso. La idea es de madurez, que debemos llegar a crecer al punto de que seamos maduros, de que no nos ahoguemos en un charco, que no nos ahoguemos en un vaso de agua. Un cristiano maduro no es necesariamente que tiene muchos años leyendo la Biblia. Hay cristianos que maduran rápido. ¿Por qué maduran rápido? Pues porque obedecen lo que están leyendo.
creen en lo que están leyendo y hacen caso de eso. Si ustedes se gozan un poco en medio de su prueba, Dios les ayudará a que en la siguiente prueba tengan más gozo. Y en la siguiente, más gozo todavía. Y va a llegar el momento que aunque los estén matando, ustedes puedan estar contentos. Un cristiano debe llegar a ese punto. Estar contento aunque lo estén matando. ¿Acaso no sí pasó con muchos cristianos en siglos pasados? Juan habla en su primera epístola de niños, de jóvenes y de maduros, de padres. Dios no quiere que seamos niños, hermano. ¿Qué hacen los niños cuando ustedes le quitan algo? Hacen su berrinche. Si Dios nos quita algo, ¿haremos un berrinche? ¿Seremos cristianos berrinchudos? ¿Seremos jóvenes caprichosos? No. Dios quiere que seamos maduros. Dios quiere que seamos balanceados, que nuestro crecimiento sea balanceado, que crezcamos en fe, en amor, en paciencia, en mansedumbre, en humildad, en dominio propio, que vayamos añadiendo a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento paciencia, etc. Si un hombre se fractura un pie, le ponen yeso y le dice el médico, 15 días vas a traer tu yeso. No apoyes tu pie porque te vas a meter en problemas. Sí, doctor, pero ya a los 8 días ya no aguanta el yeso. No, hijo, ven, córtame el yeso. A mí me importa un poco lo que diga el médico. Le quitan el yeso y al rato apoya su pie. ¡Wow! Y luego lo tienen que operar porque ya quedó mal de su pie. ¡Wow! No debemos apresurarnos, hermanos, a rompernos el yeso. Debemos confiar en Dios, que Él está tratando de producir en nosotros un carácter cristiano balanceado. Ser perfeccionados. Hermanos, Dios va a cumplir su propósito. Dios lo va a cumplir. Que Dios nos enseñe a todos, hermanos. Todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que recordar estas cosas. Todos tenemos que aprender de Cristo. Que Dios nos enseñe. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, tratando de lograr en nuestras vidas. Oh Dios, que esta iglesia sea una iglesia madura, una iglesia agradecida y contenta y gozosa por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Padre, por nuestro supremo ejemplo. Oh, que aprendamos como Cristo. Gracias por Él. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Porque siempre, siempre nos tratarás mejor de lo que merecemos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.